¿Qué tal, amigas y amigos de Sin embargo al aire? Muy buenas tardes, ya son tardes, por lo general me toca en los días, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Detrás de la Mañanera para platicar y ver pues ese resumen y de lo que ocurrió durante las conferencias matutinas, las mañaneras del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le agradezco a todas y a todos quienes están aquí para acompañarnos y dar este repaso de lo más importante y poner pues esos puntos ahí en los temas importantes ya en una visión pues un poquito más a largo plazo o a un plazo ya semanal. La verdad es que podríamos resumir grandes temas de esta semana que también nos pueden dar una idea de cómo se va marcando la agenda política. Pues obviamente el tema que ahora nos compete y que pueden ustedes ver y han estado viendo desde ayer, pues es el cobro a Ricardo Salinas Pliego que se hizo desde la semana pasada y desde muy temprano del lunes en la conferencia. Pues le preguntaron a la presidenta si ya había pagado, dijo que tenía todavía esta semana para seguir pues planteando sobre la mesa cómo iba a quedar el acuerdo para para el pago que iba a hacer este empresario que ustedes recordarán en el 2021 decía que no iba a pagar ni un rábano. Y pues por lo pronto ya desembolsó 10,000 millones de pesos, que por cierto hoy hace una cosa de 2 horas, allá tuiteó la Gran Vida como en ese intento de decir, miren, no me importa que digan que ya pagó el usurero de Ricardo Salinas Pliego. Vamos a estar hablando esto más adelante cuando lleguemos ya al día viernes, pero entre otros temas destacados a nivel semanal, por así decirlo, pues Cuba, no solamente desde ayer, sino el tema de Cuba estuvo en la mesa y en la cobertura toda la semana, primero por esa información que se publicaba en medios estadounidenses que señalaban que ante las presiones de Estados Unidos, México había suspendido el envío de petróleo a Cuba. Le preguntaron a la presidenta durante la semana sobre este tema. Ella explicaba las maneras en las que México envía crudo a la isla y pues ayer el remate es que después de esa llamada y de esos elogios muy bonitos por su red social Truth Social, pues en la tarde viene la puñalada por la espalda anunciando pues esos aranceles a todos aquellos que envían petróleo a Cuba. Y pues una medida que obviamente pues compete también a México, que por razones humanitarias envía petróleo crudo a la isla. Ustedes lo acaban de escuchar. No es ni siquiera demasiado, es menos del 1% de la producción nacional de petróleo la que se envía a Cuba, pero pues en esta andanada y en estas presiones que está ejerciendo el imperialismo de Estados Unidos, pues ni eso le parece y anuncia esos aranceles. Vamos a hablar de ese tema como de muchos otros temas más que estuvieron en la semana. Les agradezco a todas y a todos. Vámonos a un corte para iniciar con Detrás de la Mañanera. Y bueno, pues vámonos rápidamente a lo que ocurrió el lunes, porque en el tema de Ricardo Salinas Pliego, y pues ahí los medios estaban pero bien al pendientes de cuándo iba a pagar el señor Salinas Pliego, y ya desde el lunes le preguntaban a la presidenta. Ese fue uno de los muchos temas, porque también se abrió la semana con un tema que después se fue desdibujando obviamente a lo largo de la semana, que tiene que ver con las boleteras como Ticketmaster. Se habló de Ticketmaster, de lo que ha generado a raíz de la venta de boletos del concierto de BTS y cómo se han movilizado estas jóvenes y los jóvenes, tanto mujeres como hombres, llamados ARMYs, pues para presionar en pues los abusos que ha cometido tanto Ticketmaster como OCESA con los precios dinámicos por la venta de esos boletos para BTS. Hubo también otros temas que se abordaron desde el lunes de relevancia política. Vamos a continuación a escuchar la videocápsula de lo que ocurrió el lunes.
tal, amigas y amigos de Sin embargo? Bueno, pues estamos aquí en el recinto, en uno de los recintos de homenaje a Benito Juárez. Y bueno, hoy la conferencia matutina arrancó de manera habitual con la participación del titular de la Profeco, Iván Escalante, quien presentó primero el quiénes quieren los precios, luego dio a conocer e informó sobre el seguimiento que le estuvieron realizando a la venta de boletos de esta banda de BTS, porque como ustedes saben, el pasado fin de semana vino la preventa y hubo miles de quejas de las ARMYs, de las fans, que pues prácticamente lo que estuvieron denunciando son las irregularidades como los precios dinámicos en los boletos y también la falta de claridad en la información y los abusos en la venta, que es algo que particularmente y habitualmente lo vemos en Ticketmaster. Al respecto, Escalante informó que ya se inició un procedimiento de infracción contra esta boletera y cuando se le preguntó en qué consistía esa infracción, pues dijo que pueden ser multas que pueden llegar hasta los 4 millones de pesos, que la verdad, amigos, esos 4 millones de pesos para Ticketmaster es prácticamente nada, porque si hacemos un ejercicio, por ejemplo, los precios oficiales van desde los 1,000, casi 800 pesos a los 18,000 pesos, esto considerando pues la utopía de que se respetaran esos precios y que no se hubieran dado a la reventa. Si lo consideramos como un precio promedio de 5,000 por persona y 150,000 que pueden asistir, según lo que dijo hoy la presidenta, pues estarían ganando cerca de 750 millones de pesos bajita la mano. Considerando también que sobre este concierto, sobre estas 3 fechas, bueno, pues ya está la reventa y son precios que se han disparado hasta los 100,000 pesos según se está reportando en diferentes plataformas digitales. Entonces, sobre este tema, lo que tenemos es que estos 4 millones de pesos, pues Ticketmaster los puede pagar de manera sobrada. Por cierto, sobre este mismo tema también ahí aprovechó la presidenta para informar, entre risas, por cierto, que le escribió incluso hasta el presidente de Corea para explorar la posibilidad o gestionar más fechas en México como un BTS de la bienestar. No se crean, no lo dijo así, pero bueno, pues entre risas dijo que sí, esto es cierto, que le escribió al presidente de Corea, pero vamos a escuchar cómo lo dijo. Le pregunté pues, qué posibilidad habría de más conciertos, porque todo el fin de semana estuvo el tema, aparte de la reventa y lo que ha estado haciendo de manera muy profesional Iván Escalante, director de Profeco. Y me dijo, bueno, pues es que no se pueden, solamente hay 3 fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré. Y miren, más adelante también abordó otro tema que se ha estado preguntando desde la semana pasada, que es el caso de las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien, como ustedes saben, no pagó el viernes de la semana pasada estos 51,000 millones de pesos que adeuda, pero de acuerdo con lo que dijo la presidenta, sí se acercó con el SAT para decir que quería pagar y que en estos momentos lo que se estableció es una mesa para ver pues cuáles son los descuentos, es decir, esos abonos con los que puede liquidar esa adeudo fiscal. Sí, ellos se presentaron el jueves al sistema de administración tributario, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas no de negociación, porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley. Y miren, entre otros temas que se abordaron en la conferencia y que también nos conviene mantenernos en el radar, tienen que ver con la reforma electoral que sigue ahí en la mesa y también que tienen que ver con la relación binacional.
con Estados Unidos. Sobre las reacciones de la oposición es algo que nuevamente le preguntaron a la presidenta, de estas reacciones que han calificado la reforma, aunque no existe todavía como tal el proyecto, pero ya la están calificando como el tiro de gracia a la democracia e incluso por ahí algunos llamados a boicotear la reforma. Bueno, pues al respecto la presidenta respondió que lo que está haciendo la oposición es que están tratando de inventar una realidad que no existe. Dijo que esa narrativa pues realmente se estrella con los hechos porque la gente reconoce que ese supuesto autoritarismo que dice la oposición pues realmente no existe. También otro tema en el que se refirió la presidenta hoy y que ha sido polémico en estos últimos días es la adquisición de estas camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afirmó que le parece que está bien que las regresen porque se trata de una nueva corte. Y en otro tema que también en este fin de semana, como arrancamos esta semana con varios temas, uno de los temas que generó polémica es la entrega de este exatleta olímpico canadiense Ryan Wheadon, que se entregó a la justicia, pero se dijo que había sido una operación conjunta con Estados Unidos y la presidenta aclaró que en México no se permiten esas acciones directas por parte de agentes extranjeros y que la cooperación pues se limitó prácticamente y como en todas las operaciones a un intercambio de información. Como ustedes recuerdan, este exatleta es vinculado por las autoridades estadounidenses a narcotráfico y se entregó el pasado 22 de enero en la Embajada de Estados Unidos aquí en México y al día siguiente tuvimos la visita del director del FBI a quien las autoridades entregaron a este narcotraficante. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta. No hay operaciones conjuntas en México. Lo que hay es información que puede proveer alguna agencia de los Estados Unidos o el propio Comando Norte a las fuerzas federales mexicanas para ubicación de alguien, ya sea que es de interés de los Estados Unidos porque tiene una investigación en Estados Unidos o de alguien que es interés de México. Se pregunta, bueno, hay objetivo, está este objetivo, ustedes tienen información, sí, ¿dónde está? De acuerdo con los requisitos que tienen ellos para estar en México, que están normados por la Ley de Seguridad Nacional. De igual manera, nosotros también, si tenemos objetivos relevantes allá, que se sepa dónde están por alguna información que se tenga o que es relevante para México detenerlos y viven en Estados Unidos, pues se pide su extradición o su deportación en caso de que sean mexicanos. Esa es la regla, no hay más, no hay operaciones conjuntas y se lo hemos planteado varias veces al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué lo dijo el director del FBI? No sé, pues fue una decisión de él. Pero en el caso de la entrega de esta persona canadiense, pues se ve claramente, incluso en su propia publicación, que él llega caminando por su propio pie a la Embajada de los Estados Unidos. Lo dijo el propio embajador de Estados Unidos en México. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que lo haya dicho el director del FBI? Pues le corresponde a él establecerlo. Y miren, como pudieron ver, el tema de la entrega de detención de este exatleta, y si ustedes se dan un vistazo por los medios convencionales, es un tema que estuvo de verdad en la cobertura toda la semana y le estuvieron preguntando toda la semana por las diversas versiones que se estuvieron dando y cómo se fue desarrollando pues la narrativa en torno a la detención y sobre todo. Y siempre insisto con esto, no hay que dejar de lado el contexto de cómo Estados Unidos ha estado presionando para querer tener pues más injerencia en temas de seguridad en México.
El martes, de hecho, fue uno de los temas que se siguió preguntando y dentro de los importantes, pues también seguían cuestionando mucho sobre la detención porque para el martes, pues ya en Estados Unidos habían dicho que esa fotografía fue realizada con inteligencia artificial y bueno, parte del debate se llevó a eso y la presidenta pues tuvo que decir, a ver, independientemente de la fotografía, la embajada es la que destacó y la que informó que él se entregó. Hubo otros temas también importantes y que se fueron desarrollando a lo largo de la semana. ¿Cuáles fueron? Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula. Y bueno, pues en la conferencia de este martes 27 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum pues puso la lupa en la vieja corte a propósito de algunas publicaciones que se estuvieron haciendo a nivel nacional y exhibió cómo los ministros pues no solo se les pagaba bien, sino también se les resolvía la vida. Con información de la corte, la presidenta confirmó que existían 59 apoyos que fueron eliminados, no oficiales, que iban desde pagarles la luz, el agua, celulares, pedir pipas, comprar despensas, comida, es más, hasta conseguirles boletos exclusivos, autógrafos, mesas en restaurantes y servicios de Ticketmaster o OCESA. Por cierto, estas boleteras y empresas productoras bastante señaladas por las ARMYs por los abusos en la venta de boletos en conciertos. Y bueno, pues como les mencionábamos, esta información la presentó la presidenta así solita después de algunas notas nacionales que hablaban sobre los gastos de la nueva corte y fue así como la presidenta habló de estos 149 apoyos, se informó de los 59 que fueron eliminados y también hizo un comparativo pues del dinero y de las remuneraciones que tenían los ministros anteriormente entre los periodos del 2023 y 2024, es decir, de la vieja corte, y los sueldos que tienen actualmente, así como algunas prestaciones de servicios médicos o de gastos de medicinas, entre otros. Vamos a continuación a ver una parte de lo que expuso este martes de la conferencia matutina, donde nuevamente hasta salió a modo de broma el nombre de BTS. ¿A poco esto es por ministro? A ver, chécale, ahorita que no sé ni información. Adelante. Ah, pero todo eso además, lo que tenían en el área de atención a ministras y ministros se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían, siendo los siguientes: contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía para sus viviendas. Telefonía celular con cualquier compañía. Apoyo para reparación de refrigeradores. Compra de enseres menores como despensa. Compra de camisetas y bordado de ropa. Mantenimiento de elevadores en domicilio particular. Mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos tipo servicio a domicilio, apartado de lugares y gestión en estadios de fútbol y béisbol, reserva de mesa en restaurantes, traslado de amistades. Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido. Bueno, pero estaba así, porque esto, comprobante de estado de cuenta en bancos, recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores, conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades, conseguir boletos de preventa o venta exclusiva, conseguir lugares preferenciales en un evento, asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios, traer objetos exclusivos provenientes de otros países, asignar personal para el cuidado de menores de edad, asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares, uso del personal para actividades de limpieza,
mudanzas, cargas cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular, préstamos vehiculares a familiares, traslado de familiares a consultas médicas, traslado de enfermedades a domicilio en la época de COVID, conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen, poda, derrame y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado, gestión de boletos, cortesías. Todo esto me lo pasaron del administrativo de la Corte, no es nada que hoy… Servicio de OCESA y Ticketmaster, o sea, ellos sí podrían haber ido a BTS. Y bueno, entre otra información de este martes, pues hoy amanecimos con notas e información respecto a que el petróleo que México estaba enviando a Cuba fue suspendido. Fue la agencia Bloomberg la que publicó que México evaluaba suspender el envío del crudo a la isla, y es algo que le preguntaron hoy a la presidenta de manera directa, y ella la verdad es que no aclaró, no dijo ni descartó ni confirmó sobre la suspensión, solamente dijo que pues son decisiones que se toman de manera soberana y que México va a seguir siendo solidario con Cuba, pero pues el hecho de lo que mencionan que son decisiones que se toman de manera soberana, para algunos lo tomaron como una confirmación de una eventual suspensión del envío del petróleo. Vamos a continuación a escuchar cómo lo dijo. Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años, y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. Entonces desmiente este tema de que se suspendió, está por suspenderse el envío de petróleo. Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario. Y por cierto, otra de las preguntas que le hicieron a la presidenta es si la invitó a esta Junta de Paz, que como ustedes saben, bueno, es como una especie, o podríamos decir que es este club de amigos de Trump para invadir la Franja de Gaza. La presidenta dijo que sí invitaron a México, pero que pues aún no se responde a la invitación. También destacó que esta decisión se va a analizar pues dentro del marco del reconocimiento que ha hecho México a Palestina como nación, y que se espera que pronto se pueda enviar esa respuesta y que se va a informar una respuesta pues bastante, que tiene que ser bastante diplomática, dado pues a este temperamento iracundo que tiene el presidente Donald Trump. Y si México hace este reconocimiento a Palestina, pues va a ser bastante interesante lo que vaya a responder la presidenta. Y bueno, pues en este martes nos tocó estar en la segunda fila, pero nos tocó que nos dieran la palabra y platicarles un poco de lo que queríamos conversar o que le queríamos preguntar también a la presidenta, y principalmente es con respecto al uso y los presuntos privilegios o los privilegios que ha tenido el empresario Ricardo Salinas Pliego en una playa y un área protegida en Oaxaca, lo cual, pues como ustedes pudieron ver, esta semana se dio a conocer con un periodista de Oaxaca en una entrevista realizada por parte de los periodistas de Alejandro Páez y Álvaro Delgado. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día. Y miren, sí, lo que ha estado haciendo Estados Unidos con este tipo de acciones, en el caso, por ejemplo, de invitarlo a este club de Toby de los amigos de Donald Trump para invadir con el pretexto de reconstruir la Franja de Gaza, pues ustedes saben que pues es un club que, por cierto, la invitación que se envía a México
llama la atención, y porque es dentro de las acciones, pues en lo que podríamos decir nos pone de cierta manera en la línea roja, aunque también hay un argumento para ni siquiera considerar esta invitación. México tendría que pagar $1,000 millones para poder entrar a esa Junta de Paz, según lo que se ha estado informando, y ya nada más desde ese punto fácilmente ni siquiera se podría considerar. La presidenta había dicho que esta semana esperaban enviar, o en los próximos días esperaban enviarle la respuesta a Donald Trump, que por cierto no le preguntamos y no le preguntaron, no me ha tocado la palabra, si en la llamada Trump le preguntó cuál sería la respuesta sobre esa invitación que le costaría a México esos $1,000 millones. Y además de que pues México ha reconocido al Estado de Palestina, a Palestina como Estado. Esa es algo en el que diplomáticamente hay que pisar con cautela. Pero pues lo importante ahora es el tema de Cuba, que se ha estado preguntando, dado el recrudecimiento de las presiones que está realizando Donald Trump y que lo dice así públicamente, que va con todo porque quiere destrozar, quiere hacer añicos a la isla, que la ve pues como uno de sus adversarios, y ahora pues presiona a quienes lo apoyan con este tipo de aranceles. Es importante que ustedes escucharan cómo lo dijo la presidenta, porque esto generó que diversos medios de comunicación empezaron a decir de que ella había confirmado que sí se suspendieron los envíos de crudo a la isla, porque realmente ella, si escucharon la respuesta, no confirma, nada más habla de una decisión soberana, pero muchos lo malinterpretaron y dijeron, no, México ya suspendió todo el envío de petróleo a Cuba, cedió ante las presiones de Estados Unidos, y pues es un tema que más adelante, en los siguientes días, le volvieron a preguntar y que la presidenta tuvo que aclarar. Pero vamos a continuación a escuchar lo que ocurrió el miércoles. Y bueno, este miércoles queremos destacar un hecho que se dio entre ayer y hoy. Y es que hubo una visita diplomática que se manejó con mucho hermetismo y que ha llamado la atención aquí en Palacio Nacional, que por cierto me encuentro en la entrada del Museo de Benito Juárez. Esta visita ocurrió ayer martes y no se confirmó si se trató del embajador de Estados Unidos, aunque la presidenta hoy tampoco lo descartó. ¿Por qué destacamos esto? Esta visita ocurre durante esta semana en un contexto en el que el gobierno pues ha estado, por así decirlo, en el escrutinio, bajo la lupa, luego de las diversas versiones encontradas que se han dado en México y Estados Unidos sobre la captura o la entrega de Ryan Wedding, este exatleta investigado por narcotráfico y uno de los más buscados por el FBI. Ayer, luego de la conferencia matutina para platicarles, pues al mediodía se empezaron a observar unas camionetas acá fuera de Palacio, camionetas que traían placas diplomáticas y que también se sabía que venían de la Cancillería. Trascendió ayer aquí en los muros de Palacio que podría tratarse del embajador estadounidense, pero la verdad es que no hubo confirmación, no se le vio entrar directamente al embajador Ronald Johnson. Se quedó en expectativa esa visita ayer, que pues era importante porque ayer mismo la presidenta hablaba de este tema a pregunta expresa de los medios de comunicación. Y es que ayer mismo la mandataria reiteraba la versión que se dio de que Wedding se entregó y una versión que viene de la Embajada de Estados Unidos, aunque la presidenta también reconocía que desconocían los detalles de esa entrega. Bueno, ahí quedó. Hoy miércoles, luego de que se dio esa visita, pues le preguntaron a la presidenta si había tenido una reunión con algún embajador, con algún cuerpo diplomático, y ella dijo que sí hubo una visita de una persona embajadora, pero no quiso decir quién. Cuando le preguntaron quién, solamente se rió, no lo descartó ni lo confirmó, solo dijo que más adelante se iba a informar sobre ese tema. Saber si tuvo alguna reunión con alguien del cuerpo diplomático o con algún embajador. Sí, sí tuve reunión. ¿Con quién, presidente? Y estuvo también el canciller aquí. ¿Con qué embajador se reunió? Ya les informo. ¿Tiene que ver con el tema de Estados Unidos?
Ya les informo. Y bueno, pues pasando a los temas centrales de la conferencia de este miércoles, pues mencionarles que Arturo Medina, el subsecretario de Derechos Humanos, informó que a partir del próximo lunes 2 de febrero ya va a comenzar la citación de las víctimas para iniciar con el proceso de reparación del daño, para lo cual, bueno, las víctimas van a tener que aceptar primero esta salida alternativa de solución de controversias que va a determinar la Fiscalía General de la República. Sobre este mismo tema, la presidenta explicó que si las familias aceptan la reparación, primero van a recibir el pago de la aseguradora y después los abonos o los apoyos, mejor dicho, adicionales que defina la Fiscalía General de la República. No dio rangos de monto porque dijo que por seguridad y para proteger a las familias esa información por lo general no se da. Y también reiteró que además de un peritaje que va a hacer la Agencia de Transporte Ferroviario, que va a realizar su propio análisis, se está solicitando una auditoría internacional. En otro tema también importante durante la semana, la presidenta aclaró que México no ha suspendido el envío de petróleo a Cuba. Se sigue enviando crudo a la isla por razones humanitarias. Dijo que en México hay dos formas, que una es la venta que hace Pemex, que tienen completa soberanía, y otra es donde existe la soberanía también mexicana de enviar ayuda por motivos humanitarios, que no se ha suspendido. Y finalmente también le preguntaron sobre la revocación de mandato en Oaxaca y el papel del PT que jugó en contra, según estuvo denunciando al gobernador de esa entidad, y la presidenta pues dijo que la reforma considera los ejes que ellos creen se requieren y que la ciudadanía también pide, y pues que no está expensas a lo que diga uno u otra persona o partido. Esto lo dijo cuando le preguntaron pues si habría que confiar en el PT luego de este tipo de acciones. Pero además, bueno, estos son los temas centrales, pero también me gustaría concentrarme en un detalle que parece insignificante, pero que es importante realizar un análisis desde una perspectiva de fondo. Y miren, como estamos hablando de temas detrás de la mañanera y de bambalinas, pasó un detalle que tras bambalinas y algunos compañeros, colegas, comentaron en la sala de redacción y que yo no quiero dejar pasar, porque ellos no dejaron pasar. Y bueno, pues ciertamente el miércoles tenía que salir a reiterar esta versión, dado al manejo informativo que se dio de, pues, que supuestamente se confirmaba que se suspendía el envío de petróleo. Ella hablaba de los dos mecanismos, como se los mencionamos en la cápsula. Uno es la venta, lo que decide Pemex. Incluso no sé si ustedes hasta en redes sociales veían memes en los que ponían a Pemex y a Donald Trump con una cachucha de Pemex en alusión a lo que había manifestado la presidenta. También la presidenta pues habla del envío de crudo histórico por temas humanitarios, y que la decisión pues siempre se va a realizar en el ejercicio de la soberanía mexicana. Este tema, como pueden ver, y desde las semanas pasadas, aunque sea bajita la mano, si queremos decirle de esa manera, está ahí en la agenda el tema de Pemex. Para el día jueves, pues la conferencia inició tarde. Como siempre, pues cuando se alarga es porque hay una llamada con Donald Trump. Hay varios puntos sobre la mesa y es realmente una llamada que se da en seguimiento a esa llamada más corta que se realizó el 12 de enero, y ayer pues se hace esa llamada por la mañana donde hablan por 40 minutos. No se dieron muchos detalles de todo lo que se abordaron en esos 40 minutos de la llamada. Sí esboza principalmente los temas que se abordaron, que es comercio, que es seguridad, que son temas inevitables y que se mantienen ahí en la agenda binacional, pero pues en esos dos temas hay muchísimas aristas. Vamos a continuación a ver la cápsula de ayer jueves.
A alguien no le va a gustar esto, consignó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum al cerrar la conferencia matutina luego de mostrar la publicación de Donald Trump, esta llamada, motivo por el que se retrasó la conferencia matutina e inició casi a las 9:30 de la mañana. Y es que, como ustedes saben, y como ya ha ocurrido antes, cuando hay una conversación con Washington, pues la mañanera espera. En esta ocasión no fueron solamente 15 minutos como la vez pasada del 12 de enero, sino que fueron 40 minutos. La presidenta no entró en detalles finos sobre toda la conversación, pero sí dijo que hablaron principalmente de temas como comercio y temas que tienen que ver con seguridad, que por cierto, parece que en esta ocasión el presidente Donald Trump, de acuerdo con lo que dijo la presidenta, pues ya no insistió en estar ofreciendo el apoyo a México. En cambio, ambos coincidieron, según indicó la mandataria, que hay avances y punto. Se le preguntó si en la conversación se habló de la detención del exatleta Ryan Whiting y de estas versiones encontradas que han estado en los medios toda esta semana sobre la detención. De ella dijo que no se habló del tema, pero sobre esta detención la presidenta volvió a marcar su línea, destacando que no hay operativos conjuntos, que México actúa solo, y para reforzar esta idea, pues recordó que ya se han capturado a otros objetivos prioritarios del FBI. México ha capturado por sí solo a al menos otros 3 personas entre las más buscadas del FBI, según indicó. Y bueno, pues con respecto a temas comerciales, el TEMEC apareció como siempre, ya aparece, es algo inevitable. La revisión del segundo semestre ha abierto la pregunta que hasta el momento nadie ha querido responder todavía. ¿Los 3 países van a seguir juntos, México, Canadá y Estados Unidos, o va a tener que existir acuerdos por separado? Miren, frente a este escenario, la verdad es que la presidenta no ha querido adelantar conclusiones, pero con respecto al tema que tiene que ver con el comercio, pues sí admitió que Estados Unidos quiere revisar las reglas de origen, que es un tema que, por cierto, ya está evaluando Marcelo Ebrard. Los temas, por cierto, a propósito de este video que desde ayer anduvo circulando, donde vuelven a encarar a Felipe Calderón, ahora allá en Francia, pues la presidenta no quiso opinar particularmente de este video, pero pues sí reiteró que no se puede olvidar lo que fue ese sexenio en materia de seguridad de Felipe Calderón, y mostró y señaló que no se puede olvidar particularmente porque hay que pensar en el 2030, en las próximas elecciones presidenciales, donde va a venir una generación de nuevos votantes, de jóvenes que recién van a cumplir 18 años porque nacieron en el 2012, y pues realmente son jóvenes que nacieron después del calderonismo, es decir, que no lo vivieron. Incluso también se fue a la yugular cuando habla de por qué no le dice presidente, recordando pues que no fue un presidente legítimo, sino que fue espurio. Vamos a escucharla. Entonces hay que recordarlo y recordarlo y recordarlo, lo que fue aquel periodo de mucho, de un incremento excesivo por una decisión irresponsable, y además por poner a una persona a cargo de esa guerra que resultó que estaba coludido, y además que después siguió con mucha corrupción y que hoy está preso en los Estados Unidos, García Luna. Entonces, jóvenes allá, pues, increpan a Calderón. No le digo presidente Calderón, porque él llegó con un fraude electoral. Él fue presidente espurio. O sea, y hay que recordarlo también, en 2006 hubo un fraude electoral en nuestro país. Y él llega sin haber sido elegido por el pueblo. Y regresándonos ayer, porque esto ocurrió en la mañana, pero por la tarde 2 temas que abarcaron prácticamente o que fueron importantes hoy en la conferencia que se realiza en Baja California, en Tijuana, donde al ser un estado fronterizo
varios temas tuvieron que ver, o varias preguntas, sobre todo de los colegas locales, tienen que ver pues con temas binacionales y sobre todo de seguridad fronteriza. Pero en el entorno nacional, ayer por la tarde ocurrían dos temas muy ligados a lo que ocurrió en la mañana. Uno, pues sí, en la mañana sostuvieron una llamada el presidente Donald Trump con la mandataria Claudia Sheinbaum, la elogia ahí en su red social, que es una presidenta bastante inteligente, que nadie lo duda, pero pues por la tarde, aunque vino el elogio, pues por la tarde viene una acción pues bastante contraria a lo que se veía en su publicación, esta doble cara de la que pues, ya muchos estamos bastante acostumbrados a ver de Donald Trump, y es cuando se da a conocer esa publicación de la orden ejecutiva para poner más aranceles o para imponer aranceles a quienes envíen el petróleo a Cuba. Eso ocurrió por la tarde, después de que Muy Mono habló con la presidenta, un tema que, por cierto, no se tocó en esa llamada, algo que recalcó hoy la mandataria en la conferencia matutina. El segundo tema es, pues, el inicio de los pagos de Ricardo Salinas Pliego. Y con esto me voy al año 2021. No sé si ustedes recordarán, en algún momento el empresario publicaba, ya ve que de repente le gusta hacer algunas publicaciones en su red social de X, que quiere pasarse de chistoso y jugar, pues publicaba una fotografía, no sé si por ahí la tenemos, Pau, por cierto, un saludo muy especial a Pau, a Ilse, que está también en producción, y a Frida, que están ahí en producción. Publicaba en el 2021, en febrero, si bien recuerdo, esta fotografía donde sale en un huertito, sembrando rábanos, y en ese momento pues ya estaba la polémica de que tenía que pagar impuestos. De hecho, el logro de que haya pagado ahora impuestos, mucho tiene que ver el trabajo que en su momento hizo Raquel Buenrostro cuando estuvo como titular del Servicio de Administración Tributaria. Ahí estaba el señor publicando sus fotos con el rabanito y alguien le pregunta, ¿con esos piensa pagarle al SAT? Y le dice, no pienso pagar ni un rábano. Esa frase se quedó por años. Estamos hablando desde el 2021. Por años, y finalmente, ya, ahora en el 2026, pues sí tuvo que pagar mucho más que un rábano y tiene ahí un acuerdo para pagar a 18 meses. Hay que ver qué intereses se pueden generar con ese acuerdo de pagar en esos meses. Y pues finalmente ayer se da a conocer que ya hizo el primer desembolso, y esto es algo que se aborda hoy en la conferencia matutina. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Fíjense, es el pago. Bueno, ayer se informó el SAT. Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos. Y el resto, hasta poco más de 32,000 millones de pesos, se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Y la verdad, qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno. ¿Valió la pena, presidenta? Porque hubo una presión mediática muy fuerte contra usted, contra la Cuarta Transformación. ¿Vale la pena? Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios. Y bueno, pues vámonos con más información, con otro tema que adquiere especial relevancia en el contexto global, porque pues de verdad los temas a nivel global y con Estados Unidos nos tienen que llamar, sobre todo por lo que está ocasionando Donald Trump y con este cambio de orden a nivel mundial y con la manera fascista de que está llevando su política. Ayer, como les mencionaba hace unos momentos, se da a conocer esa orden ejecutiva y pues es un tema que sí o sí iba a estar hoy en la conferencia matutina, donde la presidenta pues destaca que tiene que haber un diálogo con Estados Unidos, en un diálogo en el que México, de manera muy diplomática, y vamos a ver si lo logra, pues tiene
qué hacer entender, pero cómo hacerle entender a alguien tan iracundo, tan visceral, un hecho que quitarle el apoyo, dejar de enviarle petróleo a Cuba, pues puede desarrollar una crisis humanitaria. Esto lo destaca hoy la presidenta en la conferencia matutina, donde tampoco quiso adelantar demasiados escenarios, destacando que se tiene que analizar primero pues cuáles son los alcances de esa orden ejecutiva y de lo que publica Donald Trump. Pero también llama mucho la atención que desde ya la presidenta está hablando de alternativas, porque menciona, pues primero hay que priorizar obviamente los riesgos para México, para el país, con respecto a los aranceles que se le pudieran imponer, y también, no lo dijo ella, pero estamos en una revisión del tratado comercial. Ese es otro punto importante a considerar. Entonces, señalando que sí, se tiene que ponderar, obviamente, los riesgos para México. Se va a tratar de llevar al diálogo porque no se puede dejar de enviar ayuda, pero sí maneja alternativas al decir que, pues sí, hay maneras en las que se puede enviar ayuda humanitaria o ver qué otras formas se puede enviar ayuda humanitaria a la Cuba sin que sea precisamente el petróleo, pero frente a todo esto, lo que destaca es que primero se tiene que revisar los alcances. Y otro detalle que me llamó mucho la atención y que no puede pasar desapercibido es que dentro de la narración de lo que cuenta la presidenta, ella misma destaca que en la mañana tuvo una llamada con Donald Trump y que ese tema de Cuba no se trató, y que luego ya por la tarde viene la publicación. Vamos a escuchar a continuación en lo que contesta hoy la presidenta sobre este tema de Cuba. Número 1, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. 2, la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. 3, he instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano. Y 4, México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. He pedido al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante. Entonces vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos a estar informando. Presidenta, pero más allá de estos alcances del decreto del presidente Trump, México no va a dejar sola a la isla. A ver, nosotros tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos a la isla, al pueblo cubano. Y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, evidentemente, pero de buscar pues la solidaridad siempre con el pueblo cubano. Y vamos a esperar a esta comunicación y conocer los alcances de este decreto.
Gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite. Por cierto, no se tocó este tema porque es muy importante en la llamada que tuve ayer con el presidente Trump. En ningún momento lo mencionó él, y dado que no lo mencionó él, nosotros no tocamos el tema. Es decir, hablamos de la relación México-Estados Unidos, no se tocó el tema de Cuba. Y en la tarde pues viene esta publicación. Y bueno, pues esto es lo que destaca hoy la presidenta y lo que habla con respecto pues al tema de Cuba, de cómo sobre todo pues las políticas de presión del gobierno de Estados Unidos siguen ahorcando a los países pues para ponerlos en una situación de más vulnerabilidad y que ellos pues puedan obtener o que puedan seguir con sus intereses. Lo que vimos ayer con la llamada y luego después con esta publicación, pues nos da cuenta de esto que hemos visto por muchísimos en este primer año del segundo mandato, de cómo se recrudece esa doble cara y ese doble tono que tiene, por un lado, un tono en la llamada a Washington, mientras que las decisiones que se toman de manera unilateral son completamente distintas. Algo que vimos también en las declaraciones que hacía Donald Trump con el tema de la Franja de Gaza, que lo hizo en su momento con otros países de Latinoamérica, entre otros temas. Por ahí me decían que ¿por qué tan preocupados por Cuba cuando en México hay baches? La verdad es que una cosa no excluye a la otra. Por muchísimos años, y lo dijo la mandataria, México ha sido un país de ayuda humanitaria y eso no implica que nos quite o que tengamos que dejar de exigir también al Estado mexicano. Es menos del 1% de la producción, ya lo decía la presidenta, y en la próxima semana se van a dar muchísimo mayores detalles sobre el envío, pero es menos del 1% de la producción. Entonces es bastante simplista considerar que el abogar por un país que está siendo ahorcado desde hace muchos años nos quita algo, como tampoco nos ha quitado abogar para pedir que concluya el genocidio en Gaza. Con esto concluyo, les agradezco a todas y a todos y nos vemos el próximo viernes aquí en Sin embargo al aire. Dejen su medio gusta.